Ministerio de Justicia. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, al tercer espacio que tenemos en el marco del módulo en teoría del conflicto. El día de hoy, en este diplomado, en este espacio que tendremos, vamos a trabajar algo en relación al abordaje de los conflictos y principalmente el tema que nos convoca el día de hoy es el análisis de conflicto. Recapitulemos un poco el proceso que hemos venido llevando para que podamos ubicarnos en la lógica y el desarrollo de la temática. En un primer momento, trabajamos las discusiones en torno a el conflicto, la teoría de conflicto, los alcances que se tienen. Y por otro lado, se desarrolló uno de los elementos más visibles de los conflictos que hacen referencia a la violencia. Y se procuró hacer un ejercicio analítico para diferenciar entre lo que es un conflicto y lo que es el ejercicio de la violencia. Teniendo en cuenta que ya tenemos elementos para identificar un conflicto, pero también para diferenciar un conflicto de lo que es una de sus posibles expresiones, como lo es la violencia, el día de hoy vamos a trabajar cómo podemos analizar un conflicto. ¿Por qué es importante entender el conflicto y tener elementos para comprenderlos? Por dos razones al menos. Como se dijo en el primer espacio que tuvimos, los conflictos son una construcción social. Hacer una construcción social, todo conflicto tiene particularidades. Particularidades contextuales, particularidades en relación a las partes que se encuentran involucradas en dicho conflicto, pero también, como segundo elemento, analizar un conflicto implica entender la manera en la cual se puede intervenir en él. Por esa razón es tan importante que podamos tener algunos elementos y discutir algunos de dichos elementos para que se pueda tener una referencia en relación a lo que entendemos por conflictos y qué situaciones debemos tener en cuenta. Dicho esto, es importante que iniciemos recordando que el conflicto es un proceso dinámico y está enmarcado en un contexto determinado. ¿Y por qué hablamos de que el conflicto es un proceso dinámico? Primero, porque no todo conflicto es estático. Es decir, los conflictos tienen un desarrollo particular. Y ese es un reto que se nos presenta a todos y a todas aquellas personas que buscamos trabajar en la intervención y ojalá resolución de los conflictos. Y es que los conflictos evolucionan en el tiempo, cambian en el tiempo. Y por eso las razones no son estáticas. Como no son estáticas, tenemos que contar con herramientas analíticas para que nos podamos sentir tranquilos en el momento del abordaje, pero también que a través del conocimiento y la lectura que demos al conflicto podamos ayudar a las partes a construir una salida. Segundo, también porque como es dinámico, depende del contexto en el que se desarrolla. Por ejemplo, no es lo mismo un conflicto que se desarrolla en una comunidad afrodescendiente a un conflicto que se desarrolla en un cabildo indígena, a un conflicto que se desarrolla en la cabecera municipal de un municipio o en la zona rural del mismo. Todos los contextos determinan el conflicto y es por esa razón que no existen fórmulas mágicas como lo decíamos en la anterior sesión. Como no existen fórmulas mágicas para resolver los conflictos, es necesario tener algunas herramientas para que podamos identificar qué necesita el conflicto que estamos haciendo frente. Por tanto, la dinámica y el contexto son dos factores que inciden en la manera en la cual se resuelven los conflictos. Y es ejercicio de cada uno y cada una de nosotros
comenzar a entender que abordar conflictos no es solo darle solución a los mismos, sino que parte de esa solución, de ayudar a construir la misma, pasa por un buen análisis de lo que se está en disputa, de lo que se está jugando en ese conflicto y lo que las partes requieren o buscan al momento de entrar en un conflicto. Y que esas preferencias de las partes cuando encuentran que la salida a lo que requieren pasa por la disputa de sus intereses, es necesario comprender las posiciones, las posturas de aquellos involucrados para que podamos negociar un proceso de resolución de los mismos. Así pues, en el día de hoy vamos a observar algunos elementos básicos, si me permite la expresión, para que todos y todas podamos tener referencias de lo que podemos y debemos hacer cuando nos enfrentamos a un conflicto. Es por esta razón que el día de hoy vamos a tener tres momentos. En el primer momento vamos a hablar de lo que es el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un conflicto, es decir, la parte inicial de lo que se requiere para comenzar a trabajar en un conflicto, es decir, aquellos primeros acercamientos y aquellos primeros momentos en los cuales se hace necesario que entremos y trabajemos en el conflicto. Lo segundo, unas herramientas, unos elementos que nos permitirán profundizar en el conocimiento que tenemos del conflicto en el cual vamos a intervenir. Es muy importante siempre que contemos con herramientas útiles para intervenir en un conflicto. No todas las herramientas sirven para todos los conflictos. Es por eso que a quienes intervenimos en los conflictos como una parte que está ayudando para buscar su solución, demanda de nosotros y nosotras mucha flexibilidad. Es decir, la capacidad, una suerte de capacidad de adaptación frente a las necesidades del conflicto. Y por último, vamos a ver tres miradas relacionadas a la evolución de un conflicto, es decir, a la manera en que los conflictos cambian, se desarrollan, plantean retos y riesgos a quienes se encuentran involucrados dentro del conflicto, pero también a aquellas personas que están buscando trabajar para su resolución. Es por esa razón que la resolución de conflictos implica el trabajo conjunto y mancomunado tanto de las partes involucradas como de aquellos y aquellas personas que quieren ayudar a transformar la situación conflictiva. Comencemos con lo primero. Cuando vamos a hablar de diagnosticar un conflicto, entenderlo, es necesario que partamos de un principio, y es que existen distintas maneras de abordarlo. Es decir, una situación conflictiva puede ser abordada de distintas formas. Y como ustedes ven en pantalla, podemos tener cuatro ejes que son los puntos cardinales a través de los cuales nos podemos ubicar en relación a las reacciones que tengan las partes frente a un conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un conflicto, el conflicto puede ser, para comenzar a analizarlo, pero también a pensar la manera en la cual se va a intervenir, puede encontrarse una situación en la cual el conflicto y la manera en que se aborda es perjudicial para la otra persona, o por otro lado, tiene beneficios para la contraparte, o busca cambiar la situación o busca mantener el statu quo. ¿Qué quiere decir estos cuatro ejes? Estos cuatro ejes son cuatro ejes de referencia en la cual, por un lado, nos permite comprender cómo está construido el conflicto,
pero el otro también, cómo podemos comenzar a empoderar y a trabajar con las partes para intervenir en el mismo conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no todo conflicto necesariamente es perjudicial para las partes. Como lo hablamos en la primera sesión, los conflictos son necesarios y son inevitables en la sociedad, resultado de ser un constructo por las interacciones que tenemos a diario en comunidad. Como son situaciones cotidianas, necesariamente no son perjudiciales. Entonces, no todo conflicto es perjudicial para las partes que se encuentran involucradas. Por eso tenemos un eje que habla de lo perjudicial, pero también lo beneficioso, porque puede llevar también a procesos de transformación y mejora de las partes involucradas. Por otro lado, un conflicto puede llevar a que se transformen las situaciones o a que continúen igual. La idea, como muchos teóricos lo dicen, es que el conflicto es un motor de cambio de la sociedad, porque gracias a los conflictos es que la sociedad ha ido transformando, evolucionando y perfeccionándose a lo largo de la historia. Por esa razón tenemos esos 4 ejes. Y esos 4 ejes nos permiten comenzar a analizar las situaciones involucradas en ese conflicto. Entonces, observemos con mayor detenimiento la gráfica que se encuentra expuesta en la pantalla. Primera idea. Hay 4 actitudes que se pueden presentar cuando hablamos de un conflicto y hablamos de la intervención en ese conflicto. Primero, está la actitud de huir, la siguiente, hablar, persistir y desatender. ¿Qué quiere decir esto? Comencemos con las 2 de abajo, desatender y persistir. Primero, observemos que cuando hablamos que las actitudes y la situación que lleva al conflicto habla de desatender o persistir, hace referencia a que esas 2 actitudes están orientadas a mantener el statu quo, es decir, no hay una mayor atención de las partes por, principalmente en términos de desatender, por cambiar la situación. Entonces, busca que nada cambie y que, aunque nada cambie, el conflicto deje de existir. Entonces, veámoslo con mayor atención. Cuando encontramos una situación conflictiva en la cual una de las partes siente o de manera objetiva hay una grave posibilidad de que haya un perjuicio para esa contraparte, pero que además la actitud es que las situaciones no cambien, es cuando las partes hacen lo mínimo para pensar en la transformación del conflicto. Veámoslo con ejemplos para poderlo tener una lectura más sencilla de esta situación. Por ejemplo, casos de violencias intrafamiliares. Como ustedes sabrán, en Colombia existen unos graves índices de violencia intrafamiliar, particularmente contra las mujeres, que es un caso epidemiológico ya de violencia contra las mujeres, en el cual están siendo afectadas por su género, por su condición social, por su condición de mujer en sí misma. Y, por ejemplo, muchos de los conflictos intrafamiliares tienen una tendencia, y la tendencia principalmente desde una lectura machista por parte de gran cantidad de hombres involucrados en acciones contra la mujer, hacen referencia a situaciones en las cuales no quieren transformar las situaciones, pero además hacen daño en la situación conflictiva en la contraparte. ¿Eso qué quiere decir? Que es una actitud donde se desatiende la manera a través de la cual se puede cambiar la situación y salir del conflicto. Entonces, a pesar de ser conscientes de que están en una situación conflictiva, se hace lo mínimo para que eso no se transforme, pero además genera daños y afectaciones a la contraparte. Esa es una de las actitudes que se pueden presentar cuando hablamos de analizar un conflicto e intervenir. Puede presentarse una serie de conflictos en las cuales hay daño a la contraparte, pero además las actitudes
no están orientadas a transformar la situación en la que se encuentran los involucrados. Un caso como el que acabamos de poner, donde se habla de violencia intrafamiliar, puede ser ilustrativo de cierta manera, ya que, como lo han demostrado diferentes estudios en el marco de la violencia intrafamiliar, muchas veces son situaciones en las cuales hay una claridad que hay un conflicto por parte principalmente de las acciones del hombre, pero que no se realizan las acciones necesarias para transformarlo porque tampoco hay intención para dicha transformación. Es decir, el compromiso es bajo. Esa es una situación. La siguiente situación que se puede presentar es persistir. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de persistir? Si bien es cierto, hay, puede no buscar transformar la situación, hay un compromiso de las partes por intentar solucionar el conflicto. No es del todo deseable, pero pueden existir situaciones en las cuales las partes, conscientes de estar involucradas en una situación conflictiva, buscan solucionar el conflicto, pero necesariamente no se transforman las situaciones que llevaron a que exista ese conflicto. Es decir, pueden haber, por ejemplo, situaciones en las cuales se solucionan las manifestaciones coyunturales del mismo, pero no las causas estructurales que llevaron a dicho conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Diría la teoría, existen altas probabilidades de que el conflicto vuelva a ocurrir porque no hay una transformación de las condiciones que llevaron a que surgiera dicho conflicto. Por ejemplo, en algunas casas de justicia en Bogotá, vamos a poner el caso específico de la Casa de Justicia de Mártires, en el centro de la ciudad, un estudio demostró que muchas de las conflictividades que allí se atienden, por ejemplo, especialmente con mujeres y mujeres extranjeras, no solo están relacionados con violencia entre parejas, sino que hay una causa estructural más fuerte y es la exclusión y vulnerabilidad de población, principalmente mujer extranjera, que cae en redes de los grupos armados organizados que despliegan sus acciones en la ciudad de Bogotá. Si bien es cierto, por ejemplo, las casas de justicia prestan su atención a los conflictos que llevan algunas mujeres y son presentados y hay rutas de atención, también es cierto que las acciones no están transformando las estructuras que devinieron en dichos conflictos. Es decir, se mantienen el statu quo, algunas formas que pueden reproducir e incluso profundizar en ese conflicto. Otra actitud que las partes pueden tener y que es muy usual es la de huir, me voy. Esta actitud es una actitud que usualmente es perjudicial para la contraparte. ¿Por qué es perjudicial para la contraparte? Porque lo invalida como interlocutor o interlocutora. Es decir, antes de yo querer afrontar y solucionar el conflicto, muchas partes prefieren huir, evitarlo o omitir la situación conflictiva. Lo cierto es que la teoría demuestra que efectivamente, si uno no tiene un ejercicio de contención y de transformación del conflicto, el conflicto no va a desaparecer. Antes bien, la situación de la actitud de huida puede llevar a una profundización, pero también a un daño de la contraparte que se encuentra involucrada. El ejercicio de huir lo que hace es mantener latente el conflicto. Y como lo dije hace un momento, además de mantenerlo latente, lo que puede hacer es profundizar la situación de conflicto, en la medida que genera mayores tensiones, lecturas mucho más parcializadas en relación a lo que se está jugando o disputando en el marco de dicho conflicto, y afecta de manera perjudicial, pero también dificulta aún más la solución. Por último, una de las actitudes y escenarios óptimos en materia de solución de conflictos es la de hablar, buscar soluciones. Cuando abordamos
el conflicto de esta actitud, es decir, a través de la búsqueda de soluciones, se activan dos escenarios: el de cambiar la situación y el del beneficio para las partes involucradas. Por supuesto, la resolución de un conflicto no necesariamente lleva a que todas las partes se encuentren satisfechas. Eso lo podemos observar en uno de los conflictos más usuales que se tienen en Colombia, y es, eh, por ejemplo, el- la manutención de los hijos, de los niños y de las niñas a través de la cuota alimentaria. Esta situación usualmente es una situación en la cual no lleva a que todas las partes se encuentren satisfechas. Sin embargo, a pesar de ello, eh, cuando hablamos y utilizamos la comunicación y la actitud de buscar soluciones en un conflicto, esto lo que permite es un cierto compromiso de las partes para que a través del diálogo se puedan construir caminos que orienten las acciones para solucionar los conflictos y allanar una manera más clara la situación conflictiva. Entonces, dicho esto, lo que se está planteando con buscar soluciones es un compromiso de las partes para que la afectación de los y las involucradas sea menor, pero además de que sea menor, la afectación también les permita cambiar la situación en la cual se encuentran involucrados. Entonces, para concretar esta sección, cuando hablamos de abordar un conflicto, de analizarlo, debemos tomar en cuenta cuáles son las actitudes que se encuentran desarrollando las partes involucradas. Podemos omitir, podemos hablar y buscar soluciones, podemos desatender y propender porque las cosas sigan igual e incluso generar más daño, y podemos mantener las cosas igual pero intentar buscar soluciones coyunturales. Esos son los cuatro escenarios que se nos pueden presentar de manera usual cuando trabajamos en conflictos. Por supuesto, la ideal, la que todos queremos, es la de hablar, la de buscar soluciones. Lo cierto es que es una situación que no siempre se va a presentar cuando estamos hablando de transformación de conflictos. Las otras tres, aparte de la de buscar soluciones, se encuentran reiteradamente, muchas veces se omite o no se quiere que se transforme y quiero dañar a la contraparte, o quiero solucionar simplemente esas manifestaciones, pero no quiero cambiar absolutamente nada de lo que llevó a que se generara este conflicto. Pero el reto que se tiene cuando se hace estos análisis y la intervención del conflicto es lograr que nosotros y nosotras, desde algunas estrategias, podamos mover de sus posiciones a las partes involucradas en el conflicto. Es decir, uno de los grandes retos que se tienen es buscar maneras para que las partes puedan entender que el diálogo es el camino que les permite solucionar su conflicto a través de la transformación y el beneficio mutuo. Y acá yo quiero hacer una claridad. Cuando se hace referencia al beneficio mutuo, no se está diciendo, y por favor tengámoslo muy en cuenta, que todos y todas van a salir satisfechos y conformes con el arreglo al que se llegue. Sin embargo, a la larga, una solución que involucre a las partes, pero también que involucre su compromiso por la transformación de la situación, va a traer mayores beneficios que continuar en el conflicto. El reto que tenemos como personas que quieren intervenir y ayudar a buscar soluciones a los conflictos es que las partes observen que el diálogo les traerá a la larga mayores beneficios. Ese es el reto que se tiene cuando se habla de transformación de conflictos. Mover a las partes de sus posiciones para que a través de ese diálogo observen los beneficios
y los riesgos que tiene continuar en el conflicto. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves que tenemos del análisis para analizar el conflicto? Recordemos, hay 3 puntos centrales cuando hablamos de un conflicto: las partes involucradas, el problema y el proceso. ¿Qué quiere decir? Que en todo conflicto, independientemente del carácter que tenga, siempre hay unas partes, unos problemas y un desarrollo del conflicto. Entonces, uno de los primeros retos que tenemos es identificar esos 3 elementos clave. Y eso lo tenemos que hacer de una manera expedita, pero también que involucre a las partes para poder comprender, primero, quiénes son las partes directamente involucradas en el conflicto, por un lado, pero también, por otro lado, cuáles son los problemas y el desarrollo de los mismos. ¿Por qué reitero en esto que puede parecer tan básico? Primero, porque pueden existir conflictos en los cuales hayan muchos actores involucrados. Si hay muchos actores involucrados, hay mayor dificultad de resolver el conflicto. Por tanto, uno de los retos primarios que se tienen es reconocer quiénes son los actores principales del conflicto. Porque puede pasar que en el conflicto las partes que están sentadas no sean la totalidad de partes que requieren un involucramiento en la solución del conflicto. Puede que esas 2 partes sean una manifestación más clara, pero se requiera, por ejemplo, de que haya otra u otras personas para solucionar el conflicto, porque también están involucrados y si no se trabaja con esas personas, puede que el conflicto recaiga. En ese orden de ideas, lo que tenemos que tener claro es que las personas, las partes que se nos aparecen como involucradas en el conflicto, pueden que no sean las únicas partes del conflicto que deban ser trabajadas. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer un mapeo. Y el mapeo principal es orientar nuestra atención a quiénes son los actores del conflicto. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que procurar hacer. Y es mapeamos a los actores directamente involucrados en el conflicto y evaluamos si en ese conflicto es más que suficiente que estén esos actores o es necesario la presencia de otros actores para comenzar a allanar una transformación más expedita del conflicto. Primero, identificamos actores. Segundo, comenzamos a identificar los problemas. ¿Y por qué digo comenzamos a identificar los problemas? Porque lo primero que puede pasar es que las partes que se encuentran involucradas leen desde su perspectiva, es decir, una lectura subjetiva de lo que se encuentra en juego o en disputa en el conflicto, que necesariamente no es objetivamente un factor para desencadenar un conflicto. Me explico de una manera mucho más sencilla. Vamos a poner el ejemplo más clásico en la identificación de intereses cuando hablamos de un conflicto. La literatura muestra, el ejemplo más clásico de la literatura es la disputa de 2 niños por una naranja. En el ejemplo de la naranja es que ambos niños quieren la naranja y entran en un conflicto por ese bien, por esa fruta, por la posesión sobre la fruta. En el ejemplo posterior al diálogo, lo que se encuentra es que un niño quiere la cáscara para hacer un postre y el otro quiere la pulpa para hacer un jugo.
¿Qué quiere decir? Que objetivamente no había necesidad de entrar en el conflicto si las partes pudiesen haber conversado en relación a los intereses que tenían frente a la fruta que estaba en disputa. Ese es un ejemplo muy clásico y muy básico de los intereses. Pero a pesar de lo básico, no sé, envía un mensaje que considero es importante tener en cuenta. Y es que no siempre lo que las partes reconocen como sus intereses en disputa necesariamente son los hechos objetivos para esa disputa. ¿Por qué? Porque en reiteradas ocasiones puede que la percepción es lo que genera el conflicto, pero que objetivamente no existen condiciones para que ese conflicto se desencadene. Por eso es tan importante que luego de entender el mapa de actores, comencemos a entender los problemas que están allí. Pero ojo, además de los problemas, casi de manera paralela, tenemos que entender el desarrollo del conflicto, es decir, el proceso que ha venido teniendo. ¿Por qué? Porque a medida que entendemos el proceso, podemos comprender si los problemas han cambiado a lo largo del desarrollo del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones también los conflictos inician por la disputa de unos problemas, unos intereses que se encuentran en contraposición, pero a lo largo que se va desarrollando el conflicto, puede que esos intereses, esas disputas, se transformen, cambien e incluso vuelvan más difícil la solución de un conflicto. Pongamos un ejemplo muy básico. Puede que una disputa entre vecinos mmm, por el ruido a altas horas de la noche, en reiteradas ocasiones a lo largo de meses, termine, por ejemplo, por una acción violenta de un vecino frente al otro. Entonces, ya no el problema de la música puede pasar a un segundo plano porque ya estamos hablando de otro problema que es la agresión de un vecino hacia el otro. Entonces, tenemos que tener la capacidad, además de entender los actores, cómo se ha desarrollado el problema y si el conflicto, perdón, y si los intereses en disputa que se encuentran dentro de ese conflicto se han transformado a lo largo del tiempo. Esto es muy claro y muy necesario cuando hablamos de resolución de conflictos, porque como no son estáticos, y de ahí que hayamos iniciado por esa frase en este encuentro que tenemos el día de hoy, como no son estáticos y son dinámicos, puede que a lo largo del tiempo hayan cambiado los actores, entrado o salido unos actores, puede que los intereses iniciales no sean los mismos que están actualmente, porque el desarrollo del conflicto ha llevado que se transformen dichas disputas. Todo ese ejercicio es necesario hacerlo, por supuesto. Nosotros no podemos realizar todo el tiempo, pero sí tenemos que tener la capacidad de mapear actores, intereses y proceso. Ese mapeo nos va a dar una mirada. Imaginémonos una fotografía de la situación conflictiva para comenzar a entender los tipos de relacionamientos, disputas e historias que se encuentran involucradas dentro del conflicto. Y esta es suerte de fotografía donde están personas o partes, disputas, relaciones e historia, nos debe ofrecer herramientas para comprender o bien la dificultad o bien la situación relativamente, si no sencilla, sí cómoda para intervenir en un conflicto. No todos los conflictos demandan enormes complejidades. Eso también hay que decirlo. Pero por supuesto, entre más tiempo un conflicto se profundice y escale, más difícil va a llevar su
más retos va a tener para un proceso de intervención. Entonces, teniendo en cuenta que, como lo vimos en la gráfica anterior, hay 4 escenarios que tenemos que plantearnos para ver cuáles son las actitudes que tienen quienes están involucrados, también es necesario que comencemos a observar la manera a través de la cual existen 3 elementos, actores, intereses y desarrollos del conflicto, historia del conflicto, que deben de ser tenidos en cuenta en el momento de querer mapear y buscar una intervención en dicho conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Este mapa nos va a permitir, además, tener 2 herramientas centrales. Comprender las estructuras de oportunidad y las dinámicas del conflicto. Me explico con mayor atención. Si nosotros hemos podido identificar actores, intereses e historia, podemos tener una idea de las relaciones de poder que se han venido desarrollando y constituyendo en ese conflicto. Cuando hablamos de relaciones de poder, estamos hablando de algo cercano a lo que llamaría Foucault las microfísicas del poder, es decir, aquellas formas de jerarquía y maneras a través de las cuales se puede intervenir en la acción de en la actitud y en el accionar de una persona. Es decir, yo ejerzo poder y mi poder se observa cuando soy capaz de influir en el comportamiento de una persona. Es como una de las lecturas más básicas que uno podría hacer cuando se habla de sujetos y de relaciones de poder. Entonces, todo conflicto también, como está llevado a través de una disputa de intereses, entabla relaciones de poder. Por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, las relaciones de poder están marcadas por el patriarcado, en las cuales vivimos en una sociedad profundamente machista. El hombre, en teoría, que no en la vida real ni en el deber ser, el hombre tiene mayores prevalencias y mayor capacidad de llevar a cabo su voluntad que la mujer. Por esa razón, en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, cuando se observan las situaciones conflictivas, también se observa que dentro de esas situaciones conflictivas hay una disputa por las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder pueden usualmente estar caracterizadas por la sumisión de la mujer al hombre. Repito, por el contexto patriarcal en el que se encuentran enmarcadas lamentablemente las situaciones entre relaciones entre hombres y mujeres en el país y que por supuesto estamos llamados a transformar y a cambiar. En este orden de ideas, ¿por qué es importante, se preguntarán ustedes, identificar que existen relaciones de poder? Es importante tener en cuenta estas relaciones de poder porque el éxito y la transformación de la situación y la transformación del conflicto está en que esas relaciones de poder deben ser también transformadas, deben ser abordadas de alguna manera en el conflicto, no pueden ser omitidas cuando se habla de transformación. Por ejemplo, si en el marco de la violencia intrafamiliar una mujer está siendo afectada por su esposo e incluso violentada por él mismo, no podemos pensar solo en transformar el conflicto, es decir, que, por ejemplo, el hombre deje de golpear a la mujer y pensar que eso lo solucionó. Debemos entender que hay unas relaciones de poder, posiblemente una sumisión de la mujer frente al hombre, y la transformación del conflicto debe buscar que esa situación se revierta, es decir, que esa relación de poder se transforme y empoderar en este caso a la mujer y que no se repita. Es decir, no podemos contentarnos con decir ya se comprometió a que no la iba a volver a golpear. Perdón si estoy colocando un caso muy extremo, pero también es una realidad que lamentablemente nos compete a todos y a todas como sociedad. En ese sentido, como hay unas relaciones de poder tan profundamente arraigadas, la transformación del conflicto implica necesariamente reevaluar esas relaciones de poder.
no podemos decir que solucionamos el conflicto si dejamos intactas las relaciones de poder que se están desplegando. Porque es condenar al fracaso esa solución y evidentemente la repetición de las formas de violencia que se van a generar. Es por tanto necesario que todos y todas pongamos empeño en identificar las relaciones que sean entre los actores y ver cómo podemos transformar esas relaciones de poder. Siempre existen relaciones de poder. Por ejemplo, en casas de justicia, también que se ha registrado aquí en la ciudad de Bogotá, donde me encuentro, se ha encontrado que a personas extranjeras están siendo afectadas en sus relaciones laborales, dado que tienen algunas dificultades con dejar sus papeles al día, o sea, que haya claridad en sus papeles, y por tanto su estatus, ese estatus de incertidumbre en términos de sus papeles, les dificulta obtener un empleo legal. Cuando hablo de legal, no estoy hablando que entren actividades legales todos, por ni más faltaba, sino que cumpla con las condiciones laborales exigidas por la ley colombiana. Y por tanto, se someten a una situación en las cuales hay enormes niveles de informalidad y a las casas de justicia llegan denuncias a las inspecciones de trabajo porque hay un abuso de las personas que contratan a muchas personas extranjeras, primero, bajo unas condiciones que vulneran todas las reglamentaciones laborales, segundo, a un menor costo, pero tercero, con la amenaza de que no pueden generar denuncias por dichos abusos y violaciones en materia de derechos laborales. Porque les dicen, como ustedes están irregulares en el país, por tanto, no pueden realizar dichas acciones. Ahí, de manera manifiesta, hay una relación de poder. Y cuando se entiende esa relación de poder, el reto que tenemos como personas que queremos transformar las relaciones conflictivas está en justamente transformar esa relación de poder. Pero también, además de entender las relaciones del poder, es entender las dinámicas del conflicto. Como lo decía con la anterior diapositiva, observar cómo el conflicto se ha transformado a lo largo del tiempo. Recordemos que en la primera sesión hablábamos de que los conflictos no son lineales y los conflictos no tienen una lógica estática y secuencial, que primero pasa su inicio, después llega a una madurez y después se desarrolla. No, puede ser un desarrollo totalmente inesperado en el cual pueden haber procesos de madurez, pero no se soluciona, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser, los conflictos son más que una montaña, son curvilíneos y tienen distintos momentos, distintos desarrollos que llevan a un reto. Y es que, además de las relaciones de poder, se debe comprender la manera a través de la cual se ha transformado el conflicto a lo largo del tiempo. Y esa transformación del conflicto a lo largo del tiempo es importante porque además las relaciones de poder tampoco son estáticas. Las relaciones de poder también son dinámicas y pueden arraigarse en un momento pueden tener, un mayor arraigo en algunos momentos que en otros. Por eso, la transformación del conflicto implica el reconocimiento de esas relaciones, pero también el reconocimiento de las transformaciones del mismo. Identificando esas transformaciones e identificando esas relaciones es que puede existir la posibilidad de cambiar la situación conflictiva. Ahora bien, ¿cómo podemos mirar un conflicto? Como no todos los conflictos son iguales, tal vez todos los conflictos necesitan distintas entradas, distintas herramientas, pero también distintas necesidades para su tratamiento. Repito, recordemos, al no existir fórmulas mágicas, nuestro gran reto en el análisis del conflicto es poder
identificar todo lo que se está disputando dentro del mismo conflicto. Es por eso que desde la literatura se han planteado tres opciones de necesidades que pueden tener los conflictos y que nosotros, después de haber visto las actitudes y percepciones, que eso lo vamos a ver más adelante, pero después de observar la manera a través de la cual hay relaciones, hay actores, hay intereses, hay transformación, después de hacer todo ese mapa y todo ese reconocimiento al hablar de conflictos, podemos seleccionar tres formas que respondan, alguna de ellas, a la necesidad o a las necesidades que nos plantea el conflicto. Y es por eso que es tan importante que hagamos unos análisis ponderados, adecuados, pero también que nos permitan tener la claridad del escenario en el cual estamos entrando y estamos siendo involucrados para buscar su solución. Entonces veamos cada una de las tres miradas que podemos tener en torno a las necesidades del conflicto. Por ejemplo, primero, hay algunos conflictos que requieren, necesitan unos acuerdos o unas necesidades formales. ¿Qué quiere decir unos acuerdos o necesidades formales? Que hay conflictos en la vida comunitaria, en la vida social, que requieren que la negociación, el proceso, pero sobre todo los acuerdos a los cuales se llega, queden escritos, queden formalizados para el cumplimiento. Otros necesariamente no requieren eso. Por ejemplo, cuando hablamos de mediación comunitaria en Colombia, la mediación comunitaria en Colombia tiene una característica y es que no requiere de una formalidad para llegar a un acuerdo. Es decir, cuando hablamos de formalidad no requiere de un acta, de la firma de los involucrados, sino que inclusive con la voluntad y con la palabra de las partes es más que suficiente para solucionar ese conflicto y para pensar en el cumplimiento de las partes al mismo. Entonces, existen conflictos que no están abocados para su transformación en que todo quede formalizado. Por su parte, otros sí requieren esa formalización. Pongamos ejemplos. La cuota alimentaria, por ejemplo, en los casos de divorcios. La mayoría de casos requieren que quede totalmente estipulado para que estipulados los acuerdos, por ejemplo, de visitas, de manutención, de custodia, para que funcione el acuerdo. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es saber qué necesita el conflicto en este caso. Cuando hablamos de conciliación, por supuesto, la conciliación requiere necesariamente un acuerdo formal, es decir, un acta que valide el acuerdo al cual se llegó. ¿Por qué? Porque el incumplimiento puede llevar a otras instancias con mayor formalidad en el marco del acceso a la justicia. Pero también es necesario que comprendamos las necesidades en el trámite del conflicto, porque puede que todo el desarrollo de la transformación de dicho conflicto no requiera las formalidades, salvo cuando se llega al final, pero otros sí requieran inclusive comenzar a validar paso por paso los acuerdos y los avances que se están llevando en el marco de la transformación de dicho conflicto. Por eso debemos necesariamente, además de analizar y mapear el conflicto, entender si requiere o no requiere acuerdos o negociaciones formales. Repito, en el caso de la conciliación es necesario que resulte en un acuerdo formal, es decir, que haya un acta que valide y que
materialice la negociación que se logró, pero también otros que no requieren ese ejercicio. Otra necesidad que puede tener un conflicto hace referencia a que es necesario que se evalúen y analicen los intereses básicos en disputa. ¿Qué quiere decir esto? Como se planteó en las anteriores diapositivas, los conflictos se transforman y al transformarse también se transforman los intereses y la manera en que se manifiestan esos intereses. Entonces, por ejemplo, algunas manifestaciones de conflictos no son necesariamente la disputa o no son necesariamente la razón que llevaron a dicha disputa, sino que la manifestación de esos intereses de esos intereses trae tras de sí hechos básicos que deben ser trabajados. Por ejemplo, puede que haya una disputa entre vecinos por la manera en que los vecinos manejan las basuras en su edificio. Pero las disputas básicas pueden demostrar que tal vez hay una tensión entre los vecinos por un tema de convivencia que va más allá de la basura en sí misma. Es decir, la basura, por ejemplo, es una manifestación y los actores toman ese hecho, por ejemplo, el aseo, como un pretexto para comenzar a manifestar su malestar por intereses más básicos que están en disputa. Entonces, el reto que tenemos las personas cuando entramos a trabajar en la solución de conflictos es en identificar si la transformación del conflicto requiere encontrar y analizar justamente esos intereses básicos, que tal vez en el momento en que conocemos el conflicto no están siendo manifestados, sino que lo que observamos son manifestaciones de intereses que se han transformado a lo largo del tiempo, pero que si los solucionamos, igual no vamos a transformar el conflicto, porque estamos dejando intactos los intereses básicos que llevaron al inicio de dicha situación. Entonces, el reto está en que tengamos la capacidad de identificar y reconocer cuáles son los intereses básicos y si esas manifestaciones que tenemos de disputa son los que deben ser transformados o existen atrás intereses básicos que deben de ser intervenidos a través del diálogo y de la construcción de salidas a dicho conflicto. Otros conflictos requieren tomar en cuenta la racionalidad de los actores. ¿Qué quiere decir? Que en otros conflictos, más allá de la disputa de algunos intereses, lo que tenemos que concentrarnos es en las actitudes que están teniendo los actores frente a lo que identifican como disputa. Es decir, que la situación que los actores dicen que los llevó al conflicto, si bien es cierto, puede generar una situación de incompatibilidad, lo que realmente hay detrás es una actitud que lleva a que el conflicto se desencadene. Es por esta razón que en ocasiones algunos conflictos, además de transformarlos, requiere un trabajo particular en las actitudes que tienen las partes involucradas. Porque, repito, puede ocurrir que no sea lo que están disputando el objeto central de la discordia, sino que sean las actitudes que tienen las partes involucradas que llevan a que la situación se complejice y dificulte una vez más el desarrollo de ese conflicto. Es por esto que, si ustedes observamos ya para ir cerrando este espacio académico, observamos que hay una suerte
de ejercicio lógico, no lineal. No estoy hablando de que lo que hemos visto el día de hoy tenga que ser trabajado de una manera lineal. Inclusive, muchos de estos elementos son elementos que pueden ser paralelos. Identificar los actores, ver sus actitudes, ver si quieren huir, si quieren hablar, si hay un compromiso de transformación o no, pero además cuáles son los intereses y la transformación del conflicto. Pero además debemos de tener la capacidad de decir, este conflicto tiene la necesidad de terminar formalizado, o los intereses que están planteando aquí estas partes no son los que llevaron al conflicto, sino que se han transformado tanto que tenemos que irnos hacia atrás para encontrar los elementos básicos que llevaron a dicho conflicto, o es necesario trabajar más en la actitud que tienen los actores, las partes, en relación a lo que ellos creen que es una situación excluyente en términos de sus intereses. Toda esa complejidad es algo que tenemos que realizar cuando intervenimos en un conflicto. Y nuestro gran reto es poder, a través del diálogo, construir todo ese panorama de elementos para poder buscar una solución a dicho conflicto. Por eso, encontramos que en los conflictos diferenciamos posiciones, intereses y necesidades. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades es lo que las partes creen que si ceden lo van a perder, pero las posiciones, que es la parte que más vemos, es cómo se plantean frente a la disputa de esas necesidades. Por eso no todas las posiciones de las partes hacen referencia a los intereses y a las necesidades que tienen. Entonces nosotros, cuando intervenimos en un conflicto, debemos tener la capacidad de diferenciar entre lo que observamos como posición y lo que hay detrás como interés y necesidad de las partes. Las necesidades van a ser aquellas cosas que las partes difícilmente puedan negociar. No imposible, ni más faltaba, pero va a ser más difícil negociarlo. Las posiciones son las que nosotros podemos mover. Y entre esos debates es que nos tenemos que mover. Si ustedes quieren profundizar en estos ejercicios y debates, podemos observar el texto de Vicent Fisas en relación a cultura y paz, cultura de paz y gestión de conflictos, donde brindan más elementos para profundizar y encontrar la diferencia entre, por ejemplo, posición e intereses. Pero también podemos observar el texto de Johan Galtung, que también lo referenciamos el espacio anterior, en relación a entender cómo, por ejemplo, los procesos de conflictos pueden ser transformados y no estamos condenados a que terminen siendo violentos esos ejercicios de transformación. Por tanto, la idea central, para finalizar el día de hoy, hace referencia a la manera a través de la cual nosotros construimos esos mapas, diferenciamos actores, diferenciamos intereses, diferenciamos posiciones, entendemos la historia y podemos crearnos ese mapa que nos permita saber por dónde podemos entrar para comenzar a solucionar el conflicto que estamos abocados a ayudar a encontrar una solución. Les agradezco a todos y a todas su atención. Espero que haya sido útil esta sesión y que les haya generado mayores inquietudes para poder seguir trabajando en materia de análisis de conflictos. Les deseo lo mejor. Gracias.